Hay confesiones que no se planean, hay verdades que no se escriben en ningún guión, y hay momentos en los que un artista deja de interpretar y empiezas a ir a soltar lo que ha cargado durante demasiado tiempo. Eso fue lo que ocurrió cuando Shakira, en pleno concierto, hizo algo que nadie esperaba: hablar desde el lugar más peligroso para alguien con su fama, desde la honestidad, desde la herida, desde ese rincón que siempre se esconde detrás de las canciones, los focos y las coreografías impecables. La noche estaba normal, la gira avanzaba sin sobresaltos, miles de personas coreaban cada verso, cada gesto, cada paso sincronizado, pero los que conocen bien a Shakira dicen que su mirada estaba distinta, más firme, más pesada, más consciente, como si hubiera tomado una decisión antes de subir al escenario, una decisión que venía masticando desde hacía días, quizás semanas. Y es que según trascendió, Shakira venía acumulando algo en silencio, un peso antiguo, un recuerdo amargo. Una verdad que siempre evitó contar, no por miedo, sino por protección, por proteger a sus hijos, por proteger su paz, por proteger incluso a quien no la protegió a ella. Pero esa noche algo cambió. Dicen que entre canción y canción, mientras las luces bajaban y el equipo se preparaba para el siguiente número, Shakira se quedó quieta, inmóvil, como si estuviera escuchando algo dentro de sí misma. Los músicos desconcertados esperaron la señal para continuar, pero no llegó. El público seguía gritando, pero ella levantó la mano en un gesto suave, casi maternal, pidiendo silencio, y se hizo. Un estadio entero contuvo el aliento. Miles de personas callaron al mismo tiempo, un silencio tan profundo que se podía escuchar el propio eco del lugar. Y ahí, en ese vacío total, Shakira habló. No habló como estrella, no habló como ícono, no habló como la loba que ruge. Habló como una mujer que ya no quiere callar. Según cuentan testigos del staff, su voz salió más baja de lo normal, más quebrada, más honesta, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que nunca había querido mostrar. Dijo que hay cosas que duelen en silencio, que hay heridas que no se ven y que hay traiciones que no hacen ruido, pero destruyen igual. El público quedó petrificado. No supieron si aplaudir, si gritar, si esperar más. Pero ella siguió. Shakira insinuó, sin nombres, sin rencor, sin dramatismo exagerado, que hay verdades que se van descubriendo poco a poco. Verdades que no llegan con un escándalo público, sino con detalles pequeños, gestos aislados, ausencias repetidas. Señales que uno no quiere aceptar porque duelen demasiado. Fue un inicio suave, pero cargado de tormenta, porque lo que estaba a punto de confesar, lo que había decidido soltarse después de años, era algo que hasta su entorno más íntimo describió como la traición silenciosa. Una traición que no apareció en titulares, una traición que no se vio en fotos ni en videos, una traición que, según trascendió, Shakira cargó durante años sin decir una sola palabra. Y esa noche decidió empezar a contarlo, pero aún no lo reveló. Dejó la frase colgando en el aire, como una sombra que todos podían sentir, pero nadie podía ver. Ella sabía que el resto saldría solo, que cuando la verdad está lista para romperse, ya no hay forma de detenerla. Y lo que venía después sería imposible de ignorar. Para entender qué significan esas palabras que Shakira dejó caer en el escenario, hay que mirar hacia atrás, no a los titulares sensacionalistas, no a los momentos públicos, sino a ese territorio íntimo donde se fracturan las relaciones sin que nadie lo note. Porque lo que trascendió desde personas cercanas a la pareja es que su historia estaba llena de pequeñas señales que nunca ocuparon portadas, pero que fueron construyendo ese muro silencioso que terminó separándolos. Y es que la traición silenciosa no es una infidelidad evidente, ni un acto escandaloso. Es algo más doloroso, más fino, más psicológico, más invisible. Comienza con detalles, pequeños, casi insignificantes, hasta que dejan de serlo. Según comentan fuentes que estuvieron cerca de la relación durante esos años, Shakira empezó a notar un cambio que no sabía cómo describir. No era frialdad, no era rechazo, era algo peor, distancia emocional disfrazada de normalidad. Dicen que Piqué empezó a estar cada vez más ausente, incluso cuando estaba físicamente en casa, que había días en los que Shakira hablaba y era como si él no escuchara, días en los que ella compartía proyectos, ideas, miedos y él las sentía sin realmente estar ahí. Ese tipo de desconexión no se ve en fotos, no se filtra en revistas, pero pesa, a veces más que cualquier escándalo público. Y mientras esos espacios aumentaban, Shakira tomaba el rol que siempre tomó: sostener el hogar, sostener las rutinas, sostener la estabilidad.
sostener incluso la imagen pública de pareja ideal que todos adoraban. Pero según trascendió, mientras Shakira sostenía, él se alejaba, no de golpe, no de manera cruel, no en un escándalo mediático, sino silenciosamente, milímetro a milímetro, hasta que un día ella se dio cuenta de que estaba intentando salvar algo que él ya no veía como prioridad. Personas del entorno de la cantante aseguran que Shakira empezó a sentir que sus sacrificios no tenían un eco del otro lado. Cada pausa en su carrera, cada cambio en sus planes, cada decisión que tomaba pensando en su familia. Mientras tanto, Piqué seguía avanzando en su propio mundo. Fútbol, compromisos, negocios, amistades, eventos nocturnos, reuniones que se alargaban hasta horas que no coincidían con la vida familiar. No había pelea, no había gritos, no había drama. Y eso lo hacía peor, porque la traición silenciosa no duele cuando empieza, duele cuando te das cuenta de que lleva años ocurriendo. Dicen que hubo momentos clave, fechas importantes que él olvidó, preocupaciones que no atendió, conversaciones que esquivó, promesas pequeñas que nunca cumplió. Todo eso se acumula, se queda dentro, se guarda para proteger, y cuando se guarda demasiado tiempo, se convierte en verdad. Shakira lo vivió así, según fuentes que conocieron la dinámica más cercana entre ambos, y por eso, cuando ella habló en el escenario, no lo hizo desde un enredo puntual ni desde una rabia reciente. Lo hizo desde un peso antiguo, desde una herida que venía de años, desde esa traición que no hace ruido, pero que rompe igual que cualquier explosión. Y lo más duro es que, siempre según trascendió, Shakira empezó a sospechar que mientras ella renunciaba a cosas importantes por mantener la relación a flote, él renunciaba cada vez menos. Ahí comenzó el verdadero desgaste, ahí nació el silencio, ahí comenzó la traición, y es en el próximo bloque donde Shakira, según las fuentes, revela exactamente cuál fue esa traición silenciosa, la pieza que faltaba, la que nunca había contado, la que ella decidió soltar en pleno concierto para no cargarla más. La gente suele imaginar que las traiciones siempre llegan en forma de escándalo, un mensaje descubierto, una foto comprometedora, un encuentro inesperado, pero hay otro tipo de traición, una mucho más peligrosa, y según trascendió, fue exactamente la que Shakira vivió durante años sin siquiera darse cuenta. La traición silenciosa no es un acto, es una decisión que alguien toma sin decirlo, sin admitirlo, sin enfrentarla, pero que cambia completamente la relación. Y eso fue lo que Shakira habría confesado aquella noche. Dicen que, después de esa pausa que dejó al estadio temblando, Shakira habló desde un lugar que muy pocas veces mostró en público. Su voz ya no estaba tensa, estaba tranquila, demasiado tranquila, y ahí soltó la verdad. Lo más doloroso no es cuando te engañan, es cuando te dejan de elegir y no te lo dicen. El público contuvo el aire, algunos entendieron al instante, otros tardaron unos segundos, pero todos sintieron el golpe emocional. Shakira continuó: hay personas que te traicionan sin hacer escándalo, simplemente dejan de estar y tú te das cuenta años después. Y, según fuentes presentes en el concierto, esa frase fue el punto exacto donde la historia dio un giro. Porque lo que Shakira estaba describiendo no era una infidelidad pública, no era una noche concreta, no era un error aislado, era algo mucho más profundo, que durante años Piqué habría dejado de elegir la relación, mientras ella seguía luchando sola. Esa fue la traición silenciosa, no un acto puntual, sino una actitud constante, un abandono emocional que no se nota de golpe, sino que se infiltra día a día hasta vaciarlo todo. Según comentan allegados a la cantante, hubo 3 momentos que ella entendió como señales clarísimas, aunque en su momento intentó justificarlos, y que juntos forman la base de esa traición. 1. Cuando él empezó a priorizar su agenda por encima de la familia, reuniones, eventos, compromisos, siempre algo más. Ella reorganizaba su vida y él no. 2. Cuando las conversaciones dejaron de ser de dos y se volvieron monólogos, Shakira hablaba, él asentía. Fin. 3. Cuando ella hacía sacrificios y él ni se enteraba, Shakira renunciaba a planes, viajes, grabaciones. Él ni lo registraba. No había gritos, no había peleas, no había drama. Y por eso dolía más, porque es más fácil enfrentar un error visible que aceptar que alguien dejó de amarte en silencio. Según trascendió, eso fue lo que Shakira confesó en el escenario.
que su mayor dolor no fue el final mediático ni la ruptura pública, sino descubrir que la relación ya se había roto mucho antes y que Piqué nunca se lo dijo. Ese fue el verdadero quiebre, ese fue el peso que cargó durante años. Esa fue la traición silenciosa que jamás había contado en voz alta, y cuando terminó de decirlo, el estadio quedó helado. Un silencio más fuerte que cualquier grito, un silencio que anunciaba un terremoto mediático. Porque si Shakira habló, la reacción de Piqué no tardaría en llegar. Y lo que ocurrió cuando él escuchó esas frases, cómo se enteró, cómo reaccionó, cómo lo vivió su círculo, es todavía más intenso. Si la confesión de Shakira estremeció al estadio, lo que ocurrió cuando ese mensaje llegó a Barcelona fue un terremoto en cámara lenta. Porque la traición silenciosa no solo expuso un pasado que muchos sospechaban, expuso también algo mucho más incómodo: la forma en que Piqué habría vivido esa historia sin admitirlo. Y lo más fuerte de todo es que, según trascendió, él se enteró de la confesión no por redes, ni por prensa, ni por algún portal de entretenimiento. No, fue mucho más íntimo, mucho más directo, mucho más devastador. Todo empezó con un mensaje que, según fuentes cercanas, le envió a alguien de absoluta confianza. No cualquiera, no un fan histérico, no un periodista buscando protagonismo, alguien de su círculo más reducido, alguien que sabía que ocultarles información sería peor. Dicen que Piqué estaba en una reunión cuando su móvil vibró, una reunión larga, de esas donde se habla de cifras, de estrategias, de proyectos, todo con un ambiente frío de oficina y responsabilidad. Él estaba serio, concentrado, tratando de mantener ese rol de empresario estable que tanto cuida desde que dejó el fútbol. Pero la vibración del móvil no fue una más, fue insistente, repetida, como si quien enviaba el mensaje necesitara que él lo viera ya. Que desbloqueó el móvil, una notificación, un video, un texto breve. Tienes que escuchar esto. Dicen que lo abrió sin imaginar lo que venía. Y los primeros segundos del 106 clip lo confundieron. Gritos, público, luces. Parecía solo un fragmento más de la gira de Shakira. Hasta que la escuchó, hasta que escuchó esa frase. La frase exacta que habría expuesto lo que él nunca quiso poner en palabras. Lo más doloroso no es cuando te engañan, es cuando dejan de elegirte y no te lo dicen. Según fuentes, Piqué se quedó completamente inmóvil, dejó de parpadear, bajó ligeramente la cabeza. Y el ambiente de la sala pasó de profesional a tenso, sin que nadie supiera aún qué estaba ocurriendo. Intentó seguir viendo el video, pero no pudo. Lo pausó, respiró hondo, lo volvió a reproducir desde el inicio, como si necesitara procesarlo 2 veces para creerlo. Y entonces llegó la segunda frase. Hay traiciones que no hacen ruido, pero duelen igual. Dicen que ahí sus hombros se hundieron apenas 1 centímetro. Un gesto mínimo, pero suficiente para que quienes estaban en la sala lo notaran. Porque Piqué no suele romperse en público, no suele mostrar vulnerabilidad, no suele dejar que nadie vea cuando algo lo afecta de verdad, pero esta vez no pudo disimularlo. El silencio que él sintió dentro de sí se trasladó al exterior. La gente que estaba en esa reunión dejó de hablar. Algunos se miraron entre ellos, otros fingieron revisar documentos. Todos notaron que algo había cambiado en el aire, pero lo peor vino cuando siguió el clip y escuchó la frase final. La verdadera traición fue descubrir que yo luchaba sola. Esa frase, según trascendió, fue el golpe que más lo dejó sin aire. No porque fuera una acusación directa, no porque revelara un escándalo, sino porque era algo que solo él y Shakira sabían. Algo que jamás había sido dicho en público. Algo que quizás él no quería enfrentar. Dicen que Piqué apagó el móvil y lo dejó boca abajo en la mesa. Se pasó la mano por la cara, cerró los ojos y durante varios segundos no fue capaz de articular una sola palabra. Uno de los presentes, según filtraciones, aseguró que nunca lo había visto así. No estaba furioso, estaba tocado, como si la frase hubiera encajado con una verdad que él mismo evitó durante años. Y ahí empezó el caos externo. Porque mientras él intentaba recomponerse internamente, afuera ya estaba estallando todo. Las redes repitiendo las frases una y otra vez. Programas de entretenimiento analizando cada palabra. Tertulianos discutiendo si Shakira había hablado por fin del verdadero motivo. Usuarios comparando gestos, fechas, momentos. Y entre todo ese ruido, alguien filtró que Piqué ya había visto el clip.
ahí todo explotó aún más. Según comentan fuentes de su entorno, esa filtración lo empujó al límite, no por lo que dijo Shakira, sino por la sensación de exposición emocional total. La idea de que una verdad íntima, silenciosa, profunda, ahora estaba en boca de millones. Y cuando él intentó mantener la calma, cuando trató de actuar con normalidad, otro golpe llegó. Su equipo le recomendó no comentar nada, no dar la cara, no reaccionar, porque cualquier palabra suya podría sonar a confirmación, pero su silencio terminó diciendo más que cualquier declaración. Y mientras todo eso ocurría, Shakira seguía con su gira, firme, estable, llena de fuerza. Y según trascendió ese contraste, ella hablando desde su verdad, él tratando de procesarla, fue lo que terminó de romper el equilibrio emocional del círculo más cercano a Piqué. Porque por primera vez desde la ruptura, él se vio expuesto no por un escándalo, sino por algo mucho peor, una verdad emocional que no podía negar. Mientras Piqué intentaba recomponer su mundo interno y mientras los programas de entretenimiento devoraban cada frase de la confesión, Shakira avanzaba. No con rabia, no con revancha, con determinación. Porque lo que había dicho en el escenario no era una explosión momentánea ni un arrebato emocional. Era, según trascendió, la culminación de un proceso largo, silencioso y doloroso que ella llevaba años guardando. Y esa noche, frente a miles de personas, decidió dejar atrás para siempre. Después de la confesión, la gira continuó, pero quienes estuvieron presentes aseguran que algo había cambiado en ella. Ya no era la Shakira que interpretaba canciones como si contara historias ajenas. Era la mujer que acababa de exponer una verdad guardada, no para herir, sino para liberarse. En el siguiente concierto hubo un momento clave, una pausa breve, un instante sin música ni coreografía, solo Shakira, el micrófono y una respiración profunda. Según comentan testigos del equipo, es ahí cuando ella soltó una frase que terminó de cerrar el círculo. Cuando descubres la traición que viviste en silencio, entiendes por qué te costaba tanto soltar. El estadio explotó en aplausos, pero ella no sonrió. Mantuvo una expresión firme, digna, decidida, como quien ya no está en guerra con el pasado, sino reconciliada consigo misma. Dicen que incluso cambió su forma de hablar del tema. No más indirectas, no más metáforas, no más comentarios ambiguos, simplemente verdad. Una verdad que por primera vez no le dolía mencionarla en público. Y mientras eso sucedía en el escenario, la reacción fuera era completamente diferente. En los platós el debate se intensificó. Unos afirmaban que Shakira había sido demasiado dura. Otros decían que se había quedado corta. Panelistas de España, México, Colombia, Argentina. Todos querían opinar sobre la frase de la traición silenciosa. Se analizaba palabra por palabra, gesto por gesto. Mientras tanto, las redes ardían. Clips, edits, audios, capturas. Miles de comentarios donde fans de todo el mundo repetían lo mismo. Por fin dijo lo que llevaba años callando. Ahora entiendo la fuerza de sus canciones. Esto sí dolió. Y en medio de ese ruido, Piqué guardaba silencio. Un silencio que, según fuentes cercanas, no era estrategia, sino impacto real, shock emocional. Una caída interna que intentaba manejar sin que se filtrara nada más. Dicen que incluso su entorno le recomendó parar, desaparecer, tomarse unos días. Pero él insistió en seguir con su rutina. Un intento de demostrar normalidad, que no convenció a nadie, porque cuando alguien queda expuesto por una verdad emocional, ningún gesto calma esa incomodidad, y mientras él intentaba sostenerse, Shakira cerraba todo con una última revelación, no en un concierto, no en una entrevista, sino en un comentario que, según trascendió, compartió en privado con alguien de su equipo, un comentario que resume toda la historia, toda la herida, toda la liberación. Yo no quería destruir nada, solo quería dejar de cargar algo que no me correspondía. Esas palabras, filtradas días después, fueron interpretadas como la versión final de su verdad, el cierre definitivo, la respuesta real a tantos años de rumores, teorías y silencios dolorosos. Y con esa frase quedó claro lo que había pasado en su relación. No fue solo una ruptura, fue un desgaste silencioso que ella sostuvo sola, una traición emocional que nadie vio, pero que ella sintió cada día, una verdad que finalmente decidió revelar. Y así, entre luces, aplausos y la fuerza de una mujer que ya no está dispuesta a callar, Shakira cerró un capítulo entero de su vida. Uno que su público llevaba años intentando descifrar. Uno que Piqué, según trascendió, nunca imaginó que ella contaría. Si no quieres perderte las próximas verdades, confesiones y capítulos de esta historia, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es igual de intenso.